principales representantes, los principales expositores de este documento, Samuel Huntington, ¿no? Que va a expresar se va a expresar y va a reflexionar sobre las guerras y los conflictos del siglo XXI, ¿no? Y sobre todo aparecen con fuerza Hans Kuhn, ¿no? Y luego Alberto Ramírez con de alguna manera haciendo una propuesta de una teología, por un lado, Han Kuhn, una propuesta teológica humanista, ¿no? De una nueva manera de ver el desarrollo, y Alberto Ramírez, que plantea desde estas tierras, desde América Latina, desde Colombia, una teología interreligiosa, ecuménica, pluralista, ¿no? A manera de introducción, Huntington, ¿no? En su texto de Crash of Civilization, predice que las guerras y los conflictos del siglo XXI van a ser choques culturales, ¿no? Y principalmente motivados por la religión, ¿no? Él dice, no dejémonos de cosas, bueno, lo vamos a ver a detalle, dejemos de estar pensando que las luchas son por las clases sociales, que es lo que hace poquito pasaba. Todavía nos queda en la memoria lo del corralito en Argentina, cómo se desvanece la clase social media, ¿no? Cómo hay un conflicto civil fuerte en Bolivia, eh, cómo la clase social indígena empieza a generar también conflicto con la clase alta o viceversa. No, él dice, no, esto no es. Lo que hay aquí, las guerras del siglo XXI van a ser el tema de los choques culturales y esto va a estar motivado sobre todo por la religión. Y obviamente sus argumentos tienen que ver lo va a decir, como Estados Unidos al tratar de invadir Irak, ¿no? Estados Unidos como un imperio grande, sigue haciendo algo parecido a lo que ocurría en los grandes imperios, ¿no? De la antigua historia de la humanidad, que quieren adueñarse de todo y ese sentido del imperialismo siempre va acompañado de, de la mano de la religión. Él lo va a plantear así, ¿no? Entonces aquí podríamos ya hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de conflictos predice Huntington para el siglo XXI? Ya hemos dicho que no son conflictos económicos, ¿no? Eh, no son conflictos políticos ni conflictos ambientales, son conflictos culturales y religiosos. ¿Qué enfoque ético y humanista propone Kuhn para abordar el desarrollo del diálogo interreligioso? Un enfoque que combina diálogo interreligioso y ética. Esta pregunta que está acá la vamos a ir desarrollando mejor eh, a continuación en la exposición, pero sobre todo se refiere a que no se trata, ¿no? Hacer un conflicto que no es ni político, que no es ni ambiental ni económico, obviamente el diálogo tiene que ser por lógica, ¿no? Tiene que estar relacionado con lo religioso, porque los causantes de las guerras son las religiones y tiene que ver con el respeto a las personas, ¿no? Que creen en distintas religiones, que tienen su práctica religiosa de distintas formas y que por lo tanto hay que respetarlos tal como son y en quien creen, ¿no? Bien, el análisis sociológico de Huntington se enfoca en la tesis del resurgimiento religioso en Occidente y en el mundo globalizado.
Huntington sostiene que la causa más obvia del resurgimiento religioso es el proceso de modernización social, económico y cultural que se difundió en la segunda mitad del siglo XX. Esto llevó a la ruptura de fuentes de identidad y sistemas de autoridad tradicionales, lo que generó una necesidad de nuevas fuentes de identidad y moralidad. La religión, ya sea moderada o fundamentalista, satisface estas necesidades al proporcionar un sentido de identidad y finalidad. Fíjense lo que dice él acá, ¿no? Es decir, eh, nos da a entender acá cómo eh, la fuerza de la religiosidad occidental, ¿no? Que está expandida, ¿no? Eh, de alguna manera hace de que exista, quieren acaparar todo, no pueden llegar a todo, pero sin embargo, esto lo único que genera genera una falta de identidad. Pero acá aparece algo importante en el texto, ¿no? Que tiene que ver con lo cultural y lo económico, ¿no? Cómo el hecho de que se vaya modernizando lo social, lo económico y lo cultural, el hecho de que la gente que está en el campo empiece a salir a la ciudad, empiece a encontrar otra forma de darle otro sentido a la vida, hace de que estos, de alguna manera, hayan perdido la identidad del campo y sigan y quieran, pero no quieran perder su identidad religiosa, ¿ya? Y por lo tanto, para satisfacer esta necesidad religiosa, van a buscar darle sentido a su vida, a su práctica religiosa, con las propuestas que empiecen a aparecer, ¿no? Entonces, ahí pueden ser que sean religiones, por eso nos dice religiones moderadas o algunas fundamentalistas, podemos hablar de religiones fundamentalistas más de Oriente que de Occidente, pero también hay algunas que son algunas sectas que se disgregan de las religiones de Occidente que van a tener su influencia en estas nuevas formas de civilización, ¿no? Eh, esta parte de la lectura, por lo tanto, nos dice que el biodesarrollo debe ser entendido como el desarrollo de la vida en general y por ende, en este desarrollo de la vida en general se encuentra la humanidad, pues está íntimamente ligado a las concepciones sociales, religiosas y culturales. Y dice el que muy probablemente así ha sido siempre, ¿no? Y así va a ser siempre porque en la historia se van cometiendo los mismos errores, la humanidad va cometiendo los mismos errores en cuanto a lo social, lo religioso y lo cultural, ¿no? Y una de esos errores que él dice que se van cometiendo, ¿no? Tiene que ver tiene que ver con lo que ha ocurrido en estos tiempos en relación a lo que ha ocurrido en los primeros tiempos de la historia de la humanidad. Eso lo vamos a ir viendo este, acá, por ejemplo, ¿no? No, esa ya es una de las tesis de los sacerdotes. ¿Qué dice Huntington? Él afirma que el siglo XXI sería el siglo de la guerra de la cultura, enraizada principalmente en las cuestiones étnicas y religiosas. En este nuevo mundo, los conflictos más generalizados, importantes y peligrosos no serán los que se produzcan entre las clases sociales, lo que decíamos al principio, ricos y pobres u otros grupos definidos por criterios económicos, sino los que afecten a pueblos pertenecientes a diferentes entidades culturales. Dentro de las civilizaciones tendrán lugar guerras triviales, guerras entre ellos, conflictos étnicos. Este panorama no es alentador para el futuro de la humanidad, pero se puede preguntar si estos conflictos no han sido parte del destino histórico de todos los pueblos y las naciones durante el desarrollo de la humanidad. Él dice que los imperios, en su afán de querer expandirse, han querido pasar por encima de otras culturas, de otras civilizaciones,
que pueden haber tenido la misma o menor fuerza que ellos, pero que han sabido aguantar y luego han creado a partir de lo que han recibido, han agarrado fuerza y se han animado a salir, ¿no? Hace primero hincapié en el Imperio Romano, que trata de llegar a Oriente, trata de expandirse lo más que se puede, pero luego lo único que hace es debilitarse, ¿no? Lo mismo va a decir con la religión católica, ¿no? La religión católica que es de Occidente trata de llegar a Oriente y lo único que hace es despertar otras religiones como la religión, como el budismo, el islamismo, ¿no? Y esto obviamente va en deterioro eh, de la civilización occidental, de la cultura occidental, y lo único que va a generar esto va a ser desacuerdos religiosos y desacuerdos étnicos, ¿no? Porque son las etnias las que de alguna manera practican las religiones. Interesante, ¿no? Cómo él plantea que es la religión, ¿no? La religión que es, a lo largo de toda la historia, todos los conflictos, todo, todo el peligro de la desaparición de la civilización, de la humanidad, está relacionado con la religión, ¿no? Una postura bien fuerte, bien dura, que luego en cada una de estas tesis las empiezan a tomar, toman en cuenta los teólogos, ¿no? Entonces él plantea la tesis del resurgimiento de lo religioso como fuente de conflicto o su posible interpretación como fuente de unidad. ¿Qué dice Huntington? Dice que esta tesis del resurgimiento de lo religioso en Occidente y en general en el mundo globalizado eh, no es nueva, ¿no? Él dice, Cox en su famoso libro La ciudad secular vislumbraba un nuevo comienzo para las religiones en general y en particular del cristianismo al afirmar que la sociedad científica y tecnológica, o lo que se ha denominado a la actualidad como se pone al cristianismo, al hombre religioso en general, ante un nuevo fenómeno experiencial de la fe, como un fenómeno que lo reta a responder y a vivir un camino religioso, comprendiendo los nuevos contextos culturales en lo que está inmerso. Es decir, ¿qué es lo que dice acá en la tesis Cox? ¿No? Eh, el, el mapa, el panorama está así. Ahora le toca a la religión cristiana, si quiere hacer de esta situación, de esta aparición de nuevas formas de creer, de nuevas formas de vivir su religión, de las distintas regiones, si el cristianismo quiere, ¿no? Usar esta situación para generar más caos, más guerra, o si realmente puede ser esta el punto de partida para que se siente a dialogar y se pueda y pueda ser tolerante, ¿no? Con todo lo que se va expresando o lo que va surgiendo en estas distintas culturas que van expresando su fe y que van también expresando su forma cultural de vivir, ¿no? Interesante, ¿no? Lo que plantea la tesis, ¿no? Por lo tanto, la tesis del resurgimiento religioso, según Huntington, sostiene que el resurgimiento religioso en Occidente y en el mundo globalizado se debe a los procesos de modernización social, económica y cultural del siglo XX. Claro, ¿no? Es con la modernización del siglo XX, con la globalización, que nuevamente la religión católica, que a lo mejor iba perdiendo fuerza, empieza empieza a querer abarcar otros continentes y a expandirse, ¿no? Pero sin embargo, ya hemos dicho que esto puede ser la causa más bien de, el problema, ¿no? Esto ha roto fuentes de identidad y sistemas de autoridad tradicionales, generando la necesidad de nuevas fuentes de identidad y moralidad que la religión satisface.
decíamos de que el que salgan de del campo, de sus lugares donde habitaban, sobre todo en Europa, el campesino, ¿no? Que de alguna manera tenía su forma de creer en algo o en alguien al venir a ocupar la ciudad porque ve que en la ciudad hay progreso, hay desarrollo, nuevamente se convierte en una oportunidad para que la religión, ¿no? Agarre y nuevamente tome a personas que sean parte, que practiquen, que prediquen y no que se sometan, pero que sí, se conviertan a la religión y obviamente empiecen a fortalecer nuevamente la religión y a expandirla nuevamente la religión, ¿no? Por lo tanto, nos plantea la religión como fuente de identidad y conflicto, ¿no? La noción de identidad la lleva el hombre religioso a crear un imaginario de vida acorde a sus creencias. Obviamente que si hay una noción de identidad, va a haber una noción de conflicto, ¿no? Porque yo tengo una identidad personal, religiosa y creyente, pero luego eh, puede ser que haya otra cultura que tenga otra identidad y otra forma de sentirse identificada con otro Dios, con otra religión, con otra creencia, ¿no? Por lo tanto, esto, si no hay tolerancia por parte de las religiones, esto lo único que va a generar va a ser conflicto. Y finalmente, en su tesis nos dice, nos habla del resurgimiento religioso como oportunidad de diálogo y de unidad. Así como él dice de que la principal causa, ay, perdón, ya, la principal causa del conflicto es la religión, también puede ser el mismo hecho del resurgimiento de lo religioso, ¿no? La gran oportunidad del diálogo y de la unidad. El diálogo interreligioso busca conocernos, respetarnos y colaborar para construir un mundo mejor, luchando juntos por valores como justicia y paz, nos va a decir. Aquí aparece la palabra holismo, ¿no? Que no da otro significado que no sea el de conocer la unidad en la diversidad y la necesidad de cooperar en el cambio. Es decir, entre todos hay que generar una unidad para poder conservar la civilización, para poder conservar a la humanidad. Es importante que entre todos nos volvamos a juntar a conversar y a cooperar para que se dé un cambio verdadero. Desde ahí habla de un resurgimiento religioso, ¿no? Que puede verse como una oportunidad de integración humana, no de conflicto. Por lo tanto, hablamos de un resurgimiento religioso que respete las distintas religiones, no que hable de una sola religión, sino de todas las religiones que hay que se puedan juntar, como lo dice en el holismo de la nueva era, ¿no? Y que permita que sea una oportunidad de integración humana, no de conflicto. Aquí podemos hacer algunas preguntas entonces. ¿Qué proceso es considerado la causa más obvia del resurgimiento religioso según Huntington? La modernización social, económica y cultural. ¿Qué función cumple la religión según Huntington? La función de satisfacer la necesidad de identidad y moralidad en un mundo de cambio, ¿no? En un mundo que ha perdido, que está mareado, que está dejando de creer, que está creando, que está perdido porque ha salido del campo, ha salido de la montaña hacia la civilización. La religión le ofrece la satisfacción de su identidad y de su moralidad que el hombre siempre la ha tenido, ¿no? Pero que necesita reencontrarla ahora que es un ser humano civilizado. ¿Cuál es la causa principal del resurgimiento religioso según Huntington? La modernización social, económica y cultural. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha hecho que el hombre salga, ¿no?
y obviamente eso es lo que ha hecho que el mundo sea más globalizado y haya mayor oportunidades de comunicación de una parte a otra parte. ¿Qué función cumple la religión según Huntington en el mundo? En cambio, la de satisfacer, bueno, esta ya la habíamos visto, ¿no? La de satisfacer las necesidades de identidad y moralidad. La tesis, seguimos con Huntington y su segunda tesis, la tesis del universalismo occidental como forma de choque de civilizaciones. La tesis del universalismo occidental es peligrosa porque se basa en un espejismo de la centralidad de Occidente en la historia universal. Huntington sostiene que el universalismo occidental puede llevar a una gran guerra entre estados centrales de diferentes civilizaciones y derrota de Occidente, ¿no? Ya esto lo habíamos tocado un poquito, ¿no? La cultura occidental ha sido dominante en la historia, desde la Grecia clásica hasta la expansión del cristianismo y el catolicismo. Sin embargo, también hay una tesis de universalismo oriental como la expansión del Islam en Occidente, ¿no? Entonces, el hecho de que quiera seguir expandiéndose Occidente, lo único que puede provocar es que haya un choque que se convierta en guerra, como ya pasó en el pasado, entre la civilización occidental y la civilización oriental, ¿no? Ahí es donde un poco él menciona a Rusia y menciona a los países del G7, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, ¿no? Que quieren expandirse en toda, en todo el universo, ¿no? En todo el mundo. Puntos a tomar en cuenta en esta tesis. Universalismo occidental, ¿no? Ya lo hemos dicho, sostiene que el universalismo occidental es peligroso porque se basa en un espejismo de la centralidad de Occidente en la historia universal. El universalismo occidental puede llevar a una gran guerra entre estados centrales de diferentes civilizaciones y la derrota de Occidente. Es decir, plantea de que tal como está Oriente, la fuerza que tiene Oriente, si Occidente sigue empecinado en conquistar, en ser el dueño, el controlador de todo, va a ser derrotada, ¿no? El universalismo oriental, también hay una tesis del universalismo oriental como la expansión del Islam en Occidente de los mismos orígenes de la religión musulmana. Y obviamente vemos que esta tesis también se va haciendo, va teniendo eco en la medida que encontramos eh, que su expansión es real, ¿no? Yo me acuerdo en Santa Cruz había en el año 92, porque me dieron una tarea en el colegio, quedé loco de saber que había aquí una mezquita que queda entre Paraguay y Canal Cotoca, o Canal Cotoca y Virgen de Cotoca, una de las dos es, y Tercer Anillo. Y sin embargo, hoy vemos, y solamente había ahí un sacerdote, ¿no? Que ahora ya es obispo, y vemos que sabemos ver a una cantidad grande de personas que andan vestidas, las mujeres cubiertas, ¿no? Y los hombres vestidos como tradicionalmente lo hacen los de esta religión. Entonces realmente hay un crecimiento, ¿no? Una expansión de esta religión. Crítica de la sociedad occidental. Eh, Oswald Spengler critica a la sociedad occidental en su obra La decadencia de Occidente, argumentando que la cultura occidental ha sido dominante en la historia, pero también ha llevado a la extinción de la cultura occidental. Es decir, la misma cultura occidental es la culpable de que la cultura occidental haya perdido muchas civilizaciones, muchas poblaciones importantes. Continúa los puntos a tomar en cuenta de la segunda tesis. El choque de civilizaciones, que es
conflicto entre las culturas de la humanidad generando por la expansión del universalismo occidental y la expansión del Islam en Occidente. Ya lo hemos visto, ¿no? Luego, la descolonización y transmodernidad. La descolonización y la transmodernidad son conceptos que cuestionan el universalismo occidental y buscan una nueva forma de entender la cultura y la historia, ¿no? Es decir, transmodernidad que se va dando a partir de la visualización de que no todo es uno único y exclusivamente occidente, ¿no? Y de que entender las distintas culturas es respetar las distintas culturas. Por lo tanto, no se trata de inter, ¿no? Sino de trans, de que eh, puede haber una relación entre las distintas culturas, pero no se debe perder la esencia de la cultura. Universalismo y particularismo, ¿no? El universalismo y el particularismo son conceptos que se relacionan con la identidad cultural y la universalización de los intereses. Claro, habla esta tesis de que es cierto, eh, puede haber algo que nos haga, que nos dé identidad como ser humano, no somos seres humanos con características, eh, pero cada uno es un ser particular, ¿no? Y desde ese ser particular, esa particularidad también la relaciona con su entorno próximo, con su entorno social, cultural, que es lo que le da una identidad cultural a cada una de las personas, sin dejar de pensar de que pueden haber situaciones generales, universales, que nos tengan que unir. Sin embargo, hay una forma, hay una identidad, hay una micro, ¿no? Y hay una macrocultura, ¿no? Eurocentrismo y colonialismo. El eurocentrismo y el colonialismo son conceptos que se relacionan con la expansión del universalismo occidental y la dominación de las culturas no occidentales. Esto lo veíamos de alguna manera ayer, ¿no? Cuando decía el informe del político, bueno, en realidad el informe del colonizador que decía, daba un concepto de que hablar del territorio amazónico estaba relacionado con que estaban los recursos minerales, los recursos vegetales, ¿no? Y los otros, ¿cuáles eran? Minerales, vegetales, y habían otros recursos, ya se me fue, pero el concepto de eurocentrismo, ¿no? Que se expande en todas las regiones, por lo menos en la parte de América se expande, y que obviamente tiene el sinónimo de colonialismo, ¿no? Porque de alguna manera, tanto el europeocentrismo y el colonialismo lo que buscan es adueñarse, adueñarse y que el occidente no sea el que domine todas las culturas que no necesariamente sean occidentales, ¿no? Y aparece por último la política emancipatoria, ¿no? Que no puede renunciar al gesto de la universalización de intereses, ya que la universalidad concreta se construye políticamente a través de la particularidad. Podemos hablar un idioma del cuidado de todo lo relacionado a la humanidad, al cuidado del cosmos, ¿no? Al cuidado de la madre tierra, pero desde la particularidad de cada civilización, de cada cultura. Eso es lo que nos plantea la segunda tesis, los puntos fuertes de la tesis del universalismo occidental como forma de choque de las civilizaciones. Aquí podemos hacer algunas preguntas de opción múltiple. ¿Qué es peligroso según Huntington sobre el universalismo occidental? Eh, la expansión del cristianismo, la centralidad de Occidente en la historia universal, efectivamente la centralidad de Occidente en la historia universal, ¿no? ¿Qué ha sido dominante en la historia según Huntington? La cultura oriental, la cultura occidental, la cultura occidental. ¿Qué es el choque de civilizaciones según Huntington?
es un conflicto entre estados centrales de diferentes civilizaciones, ¿no? Es el conflicto, el choque entre los estados de Occidente y los estados de otras zonas como Oriente, ¿no? Y él ahí hace mención a países como Rusia, China, ¿no? Sobre todo eso. Podemos poner como un aporte más eh, a Marcuse, ¿no? Que está en el texto, que no es que hable mucho, pero lo poco que habla a lo mejor lo podemos reflexionar o lo podemos analizar en estas cuantas líneas, ¿no? Ya sabemos que depende cómo lo querramos nombrar, Marcuse o Marcus, no sé mucho francés, ¿no? Aunque dice aquí germano-estadounidense, ese nombre parece más francés, ¿no? Fue un miembro prominente de la Escuela de Frankfurt y su pensamiento influyó en la nueva izquierda y en los movimientos estudiantiles de los años 60 y 70. Él, en su obra El hombre o dimensional, sostiene que la sociedad capitalista ha construido una sociedad cerrada, la sociedad capitalista, que no permite pensar en un biodesarrollo donde las culturas distintas a la cultura norteamericana o anglosajona tengan participación efectiva y real para los destinos de la humanidad. Creo que en este pequeño párrafo él aclara todo lo que en difícil hemos leído ahorita punto por punto, ¿no? Él lo dice así de manera tácita, ¿no? También critica la sociedad de la opulencia representada en el poder económico y político de los países que controlan la economía mundial, que permite pensar en aspectos, que no permite pensar en aspectos de biodesarrollo locales, regionales y nacionales. Además, critica las políticas de represión global, heredadas de un pensamiento marcadamente neoimperialista que han causado daño a la humanidad en general, a las culturas locales, al planeta y han generado problemas sociales, políticos, económicos y culturales. En este párrafo de Marcuse uno puede agarrar y hacer una síntesis de todo lo que hemos visto hasta acá en la exposición de estas dos tesis de Huntentag, ¿no? Entonces, para cerrar a este filósofo, critica a una sociedad cerrada que ha construido el capitalismo exacerbado y que no permite pensar en el biodesarrollo. Si se fijan, en realidad en cada uno de estos tres puntos está ya la eh, de explicación específica de lo que de alguna manera hemos expuesto en este texto, ¿no? Que se relaciona con la obra de Marcuse, El hombre unidimensional. Tarea para la casa mañana, aprender a pronunciar si es Marcuse, Marcuse o Marcuse. Dicen que se lee como, se pronuncia como se lee, ¿no? Pero por ahí ustedes, alguna o alguno de ustedes ha estudiado a profundidad el idioma extranjero y está haciéndose la burla de mi eh, pronunciación. ¿Qué crítica hace Marcuse a la sociedad occidental capitalista? Que es demasiado pobre, que es demasiado rica, que es una sociedad cerrada que no permite el biodesarrollo. Y obviamente no lo permite, ya hemos visto en la lectura, porque hay intereses socioeconómicos y de poder muy importantes, ¿no? Que es la de mantenerse en realidad y dominar y seguir dominando todo, ¿no? ¿Qué crítica hace Marcuse a la sociedad de la opulencia que no permite el biodesarrollo local, regional y nacional? ¿Qué crítica hace Marcuse a las políticas de represión global que son heredadas de un pensamiento neoimperialista y causan daño a la humanidad? Efectivamente, como lo decía el antecesor, no se trata de un problema de ahora solamente, es un problema que se arrastra desde los inicios de la historia de la humanidad.
Entonces, ya entramos a la propuesta de Hans Kuhn, ¿no? Eh, en este segundo momento sobre el videodesarrollo, ¿qué es lo que se propone? Se propone un acercamiento general a la tesis de diálogo interreligioso en relación con la construcción consensuada de un paradigma ético universal. Ese es el paradigma ético universal. Para lograr esto se analizará las ideas de dos teólogos destacados. El primero es Han Kuhn, ¿no? Eh, que es un teólogo católico suizo, defensor del ecumenismo y del diálogo interreligioso, entendiendo el ecumenismo como la reunión de las distintas religiones, ¿no? En un mismo altar. En su obra, Kuhn sostiene que el ecumenismo no es solo una cuestión de unidad entre las iglesias cristianas, sino que también implica el diálogo y la colaboración con otras religiones y filosofías. Kuhn argumenta que el diálogo interreligioso es esencial para construir un paradigma ético universal que abarque todas las creencias y filosofías. Tiene mucha razón cuando dice que debe ser una colaboración con otras religiones y filosofías que no necesariamente sean cristianas, porque los principales conflictos están en esa situación de religiones que pueden ser muy fundamentalistas, que son intransigentes. La misma católica es fundamentalista e intransigente porque no deja eh, no deja que sus dogmas, no deja que sus normas, que sus leyes, que sus canos sean cambiados. Por lo tanto, eh, lo que él plantea es que para que haya una solución al conflicto de la vida, del biodesarrollo, de la humanidad y de todas las especies, es importante un diálogo interreligioso que permita construir un nuevo paradigma, ¿no? Que abarque todas las creencias y toda la filosofía. Hans Kuhn entonces nos sigue diciendo, no hay paz entre las naciones sin diálogo entre las religiones, ¿no? Ya él plantea claramente que la paz del mundo parte de un diálogo entre las religiones. Es importante que haya un mínimo acercamiento entre las religiones que de alguna manera genere en todos los líderes políticos, los líderes en todas las civilizaciones, que permita avanzar a un diálogo real para la paz, pero el punto de partida tiene que ser el diálogo entre las religiones. Él dice, si las religiones son intransigentes, ¿cómo queremos que los gobernantes sean transigentes? ¿No? Él afirma que esto requiere valores éticos fundamentales, consenso sobre ciertos valores, normas y actitudes y la búsqueda de espacios de tolerancia y respeto entre las culturas y especialmente entre las religiones, ¿no? Es decir, es sentarnos con el líder chino y decirle, no podés estar matando a un joven porque escuchó música de un coreano, ¿no? Pero el sentarse a eso cuando el chino nos diga, y ustedes no pueden estar siguiendo con estos templos que son llenos de oro sin dárselo a los pobres, qué sé yo, estoy pensando así en cómo pueden, lo que puede ocurrir y que para eso es importante que creen espacios de tolerancia y de respeto. Kuhn sostiene que no hay paz entre las naciones sin el diálogo entre las religiones. Ya, esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Repetidito. Entonces, ¿qué paradigma propone Kuhn para superar el choque de las civilizaciones? El paradigma del diálogo entre las civilizaciones, del consenso ético, del multiculturalismo o del respeto por el otro. El inciso A, el paradigma del diálogo entre civilizaciones. ¿Cuál es la fórmula desarrollada por Hans Kuhn para reflexionar sobre la paz mundial? No hay paz entre las naciones sin diálogo entre las religiones, ¿no? No hay paz entre las naciones
sin diálogo entre las religiones. ¿Qué papel pueden desempeñar las religiones según Kuhn? Las religiones, según Kuhn, son un instrumento de liberación, orientación al futuro y fraternidad. Esa ha sido siempre su razón de ser y debe seguir siéndola, nos dice Han Kuhn. Luego de Han Kuhn y esta propuesta interesante que nos hace, ¿no? A partir de lo que nos dice Tag de que el culpable de que se vaya a desaparecer la civilización es la religión, aparece Alberto Ramírez, que nos habla del diálogo interreligioso. Ya Hans Kuhn nos hablaba un poco de el catecumenado, aquí Alberto Ramírez profundiza más el tema, ¿no? Él es un teólogo colombiano eh, y obviamente defensor del diálogo interreligioso y del ecumenismo, no catecumenado. En su obra, Ramírez sostiene que el diálogo interreligioso es una forma de superar las divisiones y los conflictos entre las religiones y de construir una sociedad más justa y pacífica. Él argumenta que el diálogo es esencial para construir un paradigma ético universal que abarque todas las creencias y todas las filosofías, ¿no? Prácticamente muy parecido a Jung, pero vamos a ver que él le da un matiz más relacionado a Latinoamérica, ¿no? Ramírez ha desarrollado una teología abierta al diálogo con otras religiones y corrientes teológicas. En sus artículos destaca la importancia, un punto interesante del que habla, del Concilio Vaticano II como un momento clave en la historia de la Iglesia y la teología. ¿Por qué es clave? Porque es el Concilio Vaticano II el que genera la apertura de la religión católica, una religión conservadora, ¿no? Tradicionalista, total, y que a partir del Concilio Vaticano II empieza un proceso de apertura, ¿no? Y de una apertura que permite pensar, permite hablar y escucha no solamente a Occidente, sino también a la zona donde hay bastantes creyentes, como es Latinoamérica, ¿no? Eh, es un proceso de actualización y apertura a los retos del mundo moderno, incluyendo el diálogo con otros cristianos, religiones no cristianas y el mundo secular. Ese es el gran reto que surge con el Concilio Vaticano II, dice Ramírez. Sostiene que la iglesia debe ser adecuada al tiempo y estar interesada en los problemas del hombre, la sociedad y la cultura. Esto implica perspectivas de diálogo en todos los niveles, incluyendo el religioso, donde el ecumenismo y el macroecumenismo son prioridades fundamentales. Yo leo esto y me viene ahorita a la memoria que en estos días va a ser declarado el primer santo de la era digital, ¿no? Que va a ser canonizado por el Papa Francisco, ¿no? Antes del Concilio Vaticano II esto era impensado, ¿no? Pensar en un santo primero canonizado tan rápido, ¿no? Y luego que tenga una característica totalmente alejada de lo tradicional, sino más bien relacionado con un mundo moderno, ¿no? Por si no lo saben, no sé el nombre porque es un italiano, pero es un chico que empezó a difundir la religión católica a Carlos partir Acutis. de él, Carlos bien, Acutis. a partir de las redes sociales, ¿no? Y que, y que va a ser declarado santo porque se dice que ya tiene dos milagros que han sido comprobados. Es realmente en la línea de lo que dice Ramírez, la propuesta de Ramírez habla de alguna manera de una iglesia abierta y adecuada a los tiempos, ¿no? A las situaciones reales que se viven
en los tiempos reales y actuales, ¿no? Pero eso no significa lo que el, el gran hecho, acontecimiento que va a desarrollar el Papa no significa que sea lo único que se tenga que hacer o que se quede esto ahí únicamente, ¿no? Eh, en el artículo, Ramírez nos dice que la teología debe enfrentarse, sobre todo, tiene que tomar en cuenta el contexto latinoamericano, ¿no? Como la apertura frente a una ideología sin alternativa, la comprensión de la opción por los pobres, la integración en el mundo universal y la praxis pastoral de la liberación. Se destaca la importancia de pensar en el desarrollo humano en clave ecuménica para un verdadero biodesarrollo en clave religiosa. Pero acá lo importante es que él toca algunos conceptos que una iglesia post Concilio Vaticano II de alguna manera no, no lo fue desarrollando con mucha fuerza, ¿no? Que tiene que ver, eh, por un lado, la apertura a ideologías que son alternativas, no es sin alternativas, sino que son alternativas, la comprensión de la opción por los pobres, pero de los pobres que están en las zonas pobres como América Latina, y la integración en el mundo universal y la praxis pastoral de la liberación, ¿no? Es decir, una praxis pastoral de la liberación que se puede decir que sigue siendo nominal, ¿no? Porque sigue siendo mirado de reojo aquel que practica o que piensa desde esta nueva forma de encuentro con Dios, que es la teología de la liberación. Una teología de la liberación que sigue postergada porque la iglesia sigue siendo tradicionalista. De alguna manera, no es que lo diga yo por decir, pero si nosotros miramos, este, no es que haya eh, todos los que de alguna manera han sido, no tenemos santos, por ejemplo, de la teología de la liberación hasta ahora, ¿no? Ya ese es y vamos a tener un santo de la tecnología. ¿Qué concilio ecuménico es fundamental para la reflexión de Alberto Ramírez? El Concilio Vaticano II. ¿Qué propósito conciliar es aún vigente, según Ramírez? Proporcionar una iglesia adecuada al tiempo. Y esto de la iglesia adecuada al tiempo tiene que ver también con la iglesia adecuada a la cultura, ¿no? Eh, no sé si más abajo aparece esto, pero eh, la religiosidad o la pastoral en América Latina tiene que ver con la religiosidad popular también, y creo que ese es un aspecto fundamental eh, que los ministros de estos tiempos tienen que saber tomar en cuenta. Y a veces los ministros de estos tiempos que vienen de Occidente, que vienen del extranjero, es con lo primero que chocan, ¿no? Con lo primero que chocan. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que van recibiendo en su formación está en base a un dogma, en base a una tradición religiosa que data desde el principio y que a lo mejor no tiene una mirada objetiva, ¿no? Hacia estas realidades, ¿no? Como las de Latinoamérica. ¿Qué nivel de diálogo es fundamental para Ramírez? El nivel religioso, ¿no? Es importante el nivel religioso porque en las sociedades hay creyentes, los que tienen economía son creyentes y los políticos son creyentes. Por lo tanto, el nivel religioso es el que va a permitir un diálogo donde haya más apertura, haya más respeto y haya más tolerancia. ¿Cuáles son algunos de los retos que plantea el mundo moderno a la teología del futuro en Latinoamérica? La falta de la inclusión de los pobres, ¿no? Una inclusión, como lo dije hace ratito, que es nominal. Hay la opción por los pobres, hay el trabajo por los pobres, pero los pobres no están siendo parte, la mirada del pobre de América Latina no solamente es el pobre de recursos económicos, sino hay
hay ricos que siguen siendo, son más pobres que los mismos pobres, entonces tiene que haber una inclusión y tiene que haber una teología de los pobres a lo mejor, ¿no? Según el artículo, ¿por qué es importante que la teología latinoamericana se abra a un futuro de apertura, diálogo y global para tener conciencia de la unidad de la humanidad y la iglesia? ¿Qué destaca como clave para un verdadero biodesarrollo en la perspectiva religiosa? La apertura al diálogo religioso. El biodesarrollo, el desarrollo de la vida tiene que, se debe hacer a partir de la apertura de un diálogo interreligioso por todo lo que hemos dicho, ¿no? En una cuadra, en un barrio, eh, eh, pueden haber muchos intereses económicos que son distintos, muchos intereses políticos que son distintos, pero la religión, los valores, la fe, sí pueden hacer que de alguna manera, así siendo distintos, nos puedan acercar a pensar en el cuidado de la vida, ¿no? Entonces, el artículo aborda los desafíos que se enfrentan, a lo mejor algunas cosas repetimos, la teología del futuro en Latinoamérica, debido al pluralismo cultural y a la necesidad de un diálogo más complejo. Obviamente un diálogo más complejo es hablar de un diálogo más profundo, ¿no? No superficial, que incluye un mundo cada vez más secular, obviamente. El problema está en eso, ¿no? Un diálogo religioso desde eh, una civilización cada vez más secular, que cada vez cree o decide no creer, pero que sigue viviendo y que sigue teniendo unos valores, ¿no? Cuestiona la influencia de una teología europea progresista en un contexto latinoamericano religiosamente diverso y se destaca la importancia de reconocer la religiosidad popular como base simbólica de la fe. Efectivamente, ¿no? Una teología europea es la que se escandaliza al ver bailar la diablada para la Virgen, ¿no? Y sin embargo, qué importante es tomar en cuenta y hacer lectura de los signos de esa expresión de fe que no es otra cosa que la religiosidad popular, ¿no? Se enfatiza la importancia del reconocimiento de la multiculturalidad, el respeto por la diversidad y la dignidad humana en el contexto del biodesarrollo. Efectivamente, hay muchos tipos de cultura, hay una diversidad de formas de pensar, de formas de creer, pero la humanidad sigue siendo igual de digna, todas las personas son dignas. Y por lo tanto, ese es el contexto en el que se debe hablar del cuidado de la vida, que busca una apuesta por el ser humano tanto local como global. Es decir, reunirnos hoy acá todos los profesores para hablar sobre la preservación de la vida, de una vida con valores, de una vida que cree en algo superior a quien llamamos Dios, pero que yo lo eh, puedo hacer mi expresión de fe de una u otra manera, sea cual sea la razón, lo que nos tiene que llevar es a una convivencia armónica que en el fondo no es otra cosa que desarrollarnos y seguir haciendo de la vida, generar, si se quiere, lo que dijo el Papa Francisco, un encuentro en el patio común, ¿no? Donde todos podemos convivir, todos podemos compartir, que busca una apuesta por el ser humano, tanto local como globalmente. Se menciona que las concepciones derivadas de la relación entre la vida humana y la vida en general dicta el desarrollo de la sociedad y el mundo en todos sus aspectos. Obviamente, una civilización que cada día se hace ver como más moderna, pero sin embargo quiere abrir camino por medio de los bosques para tener mayor acceso a la civilización, dicen, pero sin embargo estamos destruyendo lo que ya las civilizaciones que vienen después de nosotros no van a poder conocer, no van a poder, y va a ser una mayor dificultad para vivir, ¿no? Entonces Ramírez sí destaca el papel de la religión en la historia,
como generadora de dinamismo utópico y profundidad en la vida. Claro, ¿no? A diferencia de los otros expositores, o sobre todo el primero, que la vida es, que dice que la religión es la causante de todos los conflictos, pero que también puede ser la causa de que haya paz, él directamente habla de que es generadora de un dinamismo utópico y una profundidad en la vida. Un dinamismo utópico porque todos buscamos alcanzar esa casa de Dios, todos queremos que la casa de la humanidad sea como es la casa de Dios, porque Dios es lo perfecto, nosotros lo imperfecto, que queremos llegar a ser lo más perfecto, a relacionarnos lo más que se puede con Él. Pero obviamente ese es el papel de la religión, pero que una sociedad que ya está corrompida, ¿no? En el tema de los valores, más llena de antivalores, no lo va a plasmar, ¿no? Se plantea que la religión, al creer en lo trascendente, permite entrar en una dimensión de profundidad y cultivar la humanidad. Es lo que acabamos de decir, ¿no? El creer en la trascendencia de un ser omnipotente nos hace pensar de que hay que cuidar a la humanidad porque la humanidad es parte de ese ser omnipresente, ¿no? Se destaca la importancia de la religión en promover la fraternidad entre los hombres y el pueblo, destacando el papel del cristianismo en cultivar la sensibilidad humana y la compasión, ¿no? Un cristianismo que habla de comunidad, un cristianismo que habla de fraternidad, que habla de compartir el ágape, ¿no? Y que habla de que todos los pueblos somos hijos de Dios y todos los pueblos somos hermanos. Entonces, ¿qué desafíos enfrenta la teología del futuro en Latinoamérica? Falta de diálogo, la influencia de una teología europea progresista, la resistencia a la secularidad, el rechazo de la religiosidad popular, la respuesta, la influencia de una teología europea progresista, ¿no? Y una vez más repetimos, ¿no? Es una teología europea progresista, es aquella que, si bien es cierto, va a venir a estos lugares, va a tener cierta sensibilidad, toda esa sensibilidad va a estar siempre relacionada a mantener la tradición de la iglesia, ¿no? Lo que importa en eh, en esa teología europea progresista va a seguir siendo eh, la tradición de la iglesia. Así ellos se vistan de teología de la liberación. ¿Qué destaca el texto en relación al biodesarrollo? La exclusión de la vida espiritual, la importancia de una visión global del ser humano, la negación de la diversidad cultural, la separación entre vida física y psíquica. Respuesta: la separación entre vida física, ¿no? La importancia de una visión global del ser humano, ¿no? Eso es lo que importa. Cuando hablamos de biodesarrollo, hablamos de una visión global del ser humano en relación con el otro. ¿Quién es el otro? El alter, ¿no? Y en relación con el cosmos, ¿no? Y el cosmos es toda la naturaleza, todo lo que tiene vida que está alrededor del ser humano. ¿Qué papel se destaca del cristianismo en el último párrafo? La promoción de la fraternidad y la compasión. Para terminar, el texto invita a reflexionar sobre la relación del ser humano con su cultura, el entorno y reflexionar sobre sí mismo en el contexto del biodesarrollo. ¿Qué hago yo, no creyente, para que haya un cuidado de la vida, para que la vida siga desarrollándose en armonía con otra, mi vida en armonía con los pequeños cosmos que son, o los microcosmos que son, no solamente los otros seres humanos, sino todo lo que es sinónimo de vida, los animales, las plantas, todo, ¿no? Destaca la importancia de las posibilidades de encuentro a pesar de los desencuentros, ¿no? Efectivamente, los tres plantean
Si bien el primero es más duro y culpa a la religión, luego dice que también la solución empieza por el encuentro, ¿no? Por el encuentro de la humanidad que cree, que tiene valores y que eso, en lo que cree y esos valores hablan de un ser trascendental, ¿no? De un ser trascendente, que es una característica que diferencia al ser humano con cualquier otra vida. Se menciona la necesidad de un diálogo permanente entre ciencia y religión, citando a Tyler de Chardin, para reafirmar la esperanza en el futuro de la humanidad y en el valor fundamental del ser humano y del mundo. Y obviamente Tyler de Chardin o de Chardin, para terminar, tiene unos mensajes bellos, pero este tal vez es de los más lindos, ¿no? Eh, que no está aquí como tal, pero este pastor de color tenía, hablaba mucho del del diálogo entre las religiones, del diálogo entre las personas, ¿no? Entonces, saco así el extracto que está puesto acá. Su vida ha sido un largo testimonio a la verdad y además una larga afirmación de fe en el valor fundamental del hombre y del mundo. Me parece que esta fidelidad y de esta fe puede emerger para usted una inmensa confianza con respecto a lo que a todos nos espera al término de nuestra vida. La confianza, una confianza inagotable y total en el gran empuje de ser que nos hizo y nos arrastra. Esta actitud es la única que ciertamente no puede ni equivocarnos. Maravillosa, irreemplazable función del cristianismo que desarrolla esta confianza hasta la posibilidad psicológica de un amor en la evolución. Tyler de Chardin, de alguna manera, nos dice con este texto que la fe, cuando se pierde todo, es porque se ha perdido la fe. Y esa fe desde el cristianismo es la que tiene que ayudarnos a dar los pasos para reencontrarnos con el hermano, con los otros, ¿no? Entonces, profesores, bueno, eso era un textito que estaba. Este es el texto, ¿no? Este es el primer documento que se llama Biodesarrollo y Diálogo Interreligioso, claves para la superación de un posible enfrentamiento entre las culturas de la humanidad. Para tener mejor claro el panorama, profes, mañana es miércoles, ¿no? ¿Sí? Sí, Hola. mañana miércoles, sí es miércoles. Entonces, mañana vamos a hacer el segundo documento que tocaría, son tres. Ayer empezamos con el final del último documento, entonces mañana miércoles hacemos el segundo documento y el día viernes, el jueves yo tengo miedo de no llegar, el día viernes terminaríamos con la primera parte de lo que vimos, el diálogo entre la Amazonía y los Andes, para los que les falta esa partecita. ¿Les parece? Sí, está bien, Vicente. Entonces Sí, es, mañana nos veríamos a las 8:30, ¿no? sí, 8:30. En punto, les prometo. Listen, Sería bueno que sea de verdad en punto. Sí, 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 sí. Yo saben que como yo hoy día tampoco no sabía, como no lo vi el link, ya, listen, sí. listen, perdón, un favor.